El haz de luz de la linterna frontal de Milo atravesó la oscuridad y reveló algo antinatural bajo el musgo. «Típico», murmuró Milo Thatcher, mientras se ajustaba las correas de la mochila con los dedos callosos. «Hace 8 horas estaba metido hasta los codos en las tripas de un carguero de clase T, sustituyendo, sin hacer ruido, un acelerador de flujo dañado, y ahora avanzaba con dificultad por las húmedas cuevas de Cristal Valerio, en lo que su supervisor había denominado una excursión recreativa obligatoria». Milo nunca se había tomado unas vacaciones en sus 13 años trabajando para Galactic Corp Mechanical Services. El concepto le resultaba casi ofensivo. «Sigan adelante, por favor», gritó Zorin desde la cabeza del grupo. La piel del guía turístico tenía un peculiar tono azulado que cambiaba en la tenue luz como aceite sobre el agua. Sus dedos, alargados, agarraban un orbe brillante que proyectaba sombras inquietantes en las paredes cavernosas. Las formaciones cristalinas que se veían delante tenían más de 900 millones de años y cantaban cuando eran tocadas por ciertas frecuencias. Los demás turistas eran una familia de centurianos con sus crías que no paraban de chirriar, y una pareja en luna de miel, cuya especie Milo no identificar, y 3 humanos ancianos que jugaban a una especie de juego de búsqueda del tesoro, hablaban y hacían clic con entusiasmo. Milo solo gruñó. Prefería estar arreglando cosas. «No pongas cara de miserable», susurró alguien a su lado. Milo se volvió y vio a una mujer de su edad, con una mata de pelo blanco que contrastaba con su piel oscura, y unos ojos que parecían captar y amplificar la tenue luz de la cueva. «Solo es un tour de 3 días. 3 días lejos de mi taller», respondió Milo inconscientemente, acariciando la caja de herramientas especializadas que había escondido en su mochila. Los guardias de seguridad habían intentado confiscársela en el puerto espacial, pero él había argumentado que un mecánico sin herramientas era como un escritor sin palabras, fundamentalmente incompleto. Habían cedido después de que él les arreglara el escáner que no funcionaba. «Por cierto, me llamo Milo, Petra», dijo ella, ofreciéndole la mano y dejando al descubierto las prótesis mecánicas de su antebrazo. «Xenobióloga. Estoy aquí para estudiar los hongos de la cueva». Milo se interesó un poco más. «Servomotores aumentados. Mark V. Mark V. En realidad, son modificaciones personalizadas», dijo ella, flexionando los dedos, y Milo notó los sutiles movimientos hidráulicos. «Sabes de tecnología». «Es lo único que sé», admitió mientras se adentraban en el sistema de cuevas y sus voces resonaban en las paredes incrustadas de cristales que pulsaban con un suave orlo interno. Zorin los guió a través de una serie de pasadizos cada vez más estrechos. Milo no podía quitarse de la cabeza la sensación de que su guía parecía nervioso, con sus grandes ojos mirando hacia las esquinas en penumbra, como si esperara que algo surgiera en cualquier momento. Milo habría jurado haber oído a Zorin murmurar: «Todavía no. Aquí no». Pero cuando le preguntaron, el guía se limitó a sonreír mostrando demasiados dientes y cambió de tema. La visita se detuvo para almorzar en una amplia sala donde los cristales colgaban del techo como rayos congelados. Mientras los demás comían y se maravillaban ante las maravillas naturales, Milo se alejó del grupo para examinar una peculiar formación en la pared rocosa. A diferencia de las estructuras cristalinas lisas del resto de la cueva, esta sección parecía casi fabricada, con sutiles patrones geométricos que no podían ser naturales. Fascinante. Petra apareció a su lado con su mano aumentada, trazando los patrones. «No son formaciones geológicas». «Entonces, ¿qué son?», preguntó Milo presionando la palma de su mano contra la superficie fría. «Marcas de herramienta», respondió ella en voz baja. «Todo este sistema de cuevas podría ser artificial, o al menos modificado». Antes de que Milo pudiera responder, un rugido sordo sacudió la cámara y el polvo y pequeños fragmentos de cristal llovieron del techo. «Que todo el mundo mantenga la calma», gritó Zorins,
pero su voz delataba el pánico. Solo es un pequeño seísmo, algo habitual en esta región. El estruendo se intensificó y se formaron grietas en forma de telaraña por todo el suelo. De la cámara, Milo agarró a Petra del brazo y la empujó hacia lo que parecía ser una sección más estable de la pared. La familia Centurion se apiñó, con los pequeños llorando en armonía. La pareja de recién casados se desincronizó parcialmente de la realidad. Aparentemente, un mecanismo de defensa de su especie. Con un estruendo ensordecedor, el suelo se partió entre Milo y el grupo principal. Sintió que la mano de Petra se le escapaba de la suya mientras ella saltaba al otro lado. Su lado de la cámara se inclinó peligrosamente. «¡Mo!», gritó Petra, con la voz apenas audible por encima del estruendo. La sección del suelo bajo él cedió por completo y Milo cayó en picado hacia la oscuridad, arañando desesperadamente las paredes rugosas mientras caía. Su linterna parpadeó y se apagó, sumiéndolo en una oscuridad absoluta. La caída pareció durar segundos y una eternidad antes de que se estrellara contra el agua. El impacto, inesperado, le dejó sin aliento. Jadeando y escupiendo agua, Milo se arrastró hasta una orilla rocosa. Milagrisement, su mochila aún con él, había amortiguado parcialmente la caída. En la oscuridad total, rebuscó en su contenido hasta que sus dedos encontraron una pequeña linterna de emergencia. Al girarla, una tenue luz disipó las sombras, revelando una caverna diferente a las de arriba, más oscura, más antigua, olvidada. «Hola», gritó, pero su voz fue engullida por la inmensidad del espacio. No obtuvo respuesta, salvo el goteo lejano del agua. Sin un camino claro para volver, Milo siguió la orilla del lago subterráneo, con la esperanza de encontrar otra forma de reunirse con el grupo. Su luz vislumbró extraños hongos fosforescentes que crecían en parches a lo largo de las paredes, proyectando un resplandor azul de otro mundo que le recordó a la piel cambiante de Zorin después de lo que parecieron horas de caminar. El estrecho pasillo se ensanchó dramáticamente. La débil luz de Milo no alcanzar las paredes lejanas ni el techo, pero iluminó algo justo delante que le hizo detenerse en seco. Emergiendo de las aguas negras y quietas, se alzaba una enorme estructura claramente antinatural. Su casco, sin lugar a dudas, era el de algún tipo de barco, y estaba cubierto por los mismos hongos brillantes que salpicaban las paredes de la cueva. Pero bajo ese crecimiento orgánico, Milo pudo distinguir unas placas metálicas lisas y diseños geométricos. La nave flotaba imposiblemente en el aire, parcialmente sumergida en el lago, pero claramente sin apoyarse en ningún soporte visible. Milo barrió con la luz la superficie de la nave, revelando lo que parecía ser una rampa de embarque medio, sumergida en el agua. Sin tomar conciencia de ello, se encontró vadeando el frío lago, atraído por la antigua nave, como una polilla por la luz. El agua le llegaba al pecho antes de llegar a la rampa. Su ropa, ahora empapada y pesada, se enganchaba en la superficie de la rampa, resbaladiza por el musgo, pero claramente fabricada con algún tipo de compuesto metálico que no reconocía. La curiosidad profesional de Milo superó cualquier temor y subió con cuidado al barco. Sus dedos trazaron el borde de lo que parecía ser una puerta de esclusa, encontrando patrones similares a los que había observado en las paredes superiores de la cueva. «Esto no es alienígena», murmuró para sí mismo, reconociendo aspectos del diseño que, aunque avanzados, compartían principios de ingeniería comunes con las naves espaciales humanas. «Es antiguo, muy antiguo». La puerta estaba sellada, pero junto a ella había un panel parcialmente oculto por la vegetación. Milo lo despejó, revelando lo que en otro tiempo podría haber sido una interfaz de control. Sacó su kit de herramientas de la mochila, seleccionó un pequeño inductor de energía y lo presionó contra el panel durante un momento. No pasó nada, pero entonces, con un chirrido que se convirtió en un chirrido agudo,
Las luces parpadearon. A lo largo de la superficie visible de la nave, la puerta ante él se estremeció, luchando contra siglos de desuso, antes de abrirse parcialmente con un gemido de metal protestante. El aire viciado salió a borbotones, trayendo consigo un olor a ozono y algo más, algo antiguo y casi dulce. La luz de Milo reveló un pasillo más allá de las paredes, revestido con los mismos extraños patrones geométricos que había visto en la cueva. El sentido común le decía que diera media vuelta y buscara otra forma de reunirse con el grupo, pero Milo siempre había sido más curioso que cauteloso, sobre todo cuando se trataba de maquinaria. Se coló por la puerta entreabierta y entró en la nave. En el interior se había activado la iluminación de emergencia, que bañaba el pasillo con un tenue resplandor rojo. El aire era sorprendentemente respirable, aunque viciado. Milo siguió el pasillo, observando con creciente emoción la avanzada tecnología que lo rodeaba, una tecnología que de alguna manera parecía a la vez futurista y antigua. El pasillo daba lo que era claramente una sala de control. Las consolas se alineaban en las paredes, con sus superficies oscuras, salvo por ocasionales destellos de luz. Una silla de mando central se enfrentaba a una gran ventana curva que en ese momento solo mostraba la pared rocosa de la cueva. Algo dijo detrás de él. Milo se dio la vuelta, casi dejando caer la linterna. De pie, o más bien flotando en la puerta, había una figura translúcida compuesta de luz que parpadeaba y se distorsionaba como un holograma mal ajustado. Se repitió antes de que una serie de clics y palabras emanaran de ella. Entonces, en un lenguaje estándar, con un fuerte acento, matriz recalibrándose, por favor, permanezca inmóvil para su identificación. Un haz de luz se proyectó desde el pecho de la figura, escaneando a Milo de pies a cabeza. Especie identificada en humano. Contacto humano inesperado. Último contacto registrado. Hace 718 años estándar. 718 años estándar. El holograma parpadeó, y su forma se transformó en una más humanoide. Una mujer, con lo que parecía ser un uniforme de capitán de un ejército que Milo no reconoció. Soy Ariel, asistente de inteligencia autónoma del West Harbinger. ¿Estás aquí para liberarnos? Milo parpadeó, luchando por procesar varios datos a la vez. 3718 años. Eso es imposible. Los viajes interestelares humanos solo existen desde hace unos 500 años. El holograma inclinó la cabeza. Vuestros registros históricos son incompletos. La primera expansión ocurrió hace aproximadamente 4000 años. Han 718 años. Eso es imposible. Los viajes interestelares humanos solo existen desde hace unos 500 años. El holograma ladeó la cabeza. Vuestros registros históricos son incompletos. La primera expansión se produjo hace aproximadamente 4000 años. El Harbinger fue una de las naves pioneras. ¿Y a qué te refieres con liberarnos?, preguntó Milo con una creciente inquietud, mezclada con fascinación. La forma de Arya parpadeó. El Harbinger está bajo protocolo de cuarentena debido a la exposición a una anomalía temporal desconocida. Todos los miembros de la tripulación están en animación suspendida. Los sistemas de la nave mantienen una funcionalidad mínima para preservar la vida y evitar una mayor contaminación. Contaminación, repitió Milo. La naturaleza de la anomalía temporal sigue sin definirse. Los efectos incluyen causalidad no lineal, distorsión de la memoria y manifestaciones de paradojas. La tripulación inició los protocolos de emergencia y puso la nave en estasis hasta que se pudiera prestar asistencia cualificada. La mente de Milo, ingeniero, se llenó de posibilidades. ¿Y crees que yo soy asistencia cualificada? ¿Tienes aptitudes tecnológicas?, preguntó Arya, aparentemente habiéndolo deducido de su escáner. Los intentos anteriores de asistencia
han sido infructuosos. Un escalofrío recorrió la espalda de Milon, columna vertebral. ¿Intentos anteriores? ¿Te refieres a que otros han encontrado esta nave? Arya señaló hacia una consola. La superficie se iluminó mostrando lo que parecía ser un registro de seguridad. Milo se acercó con cautela y observó mientras se reproducían unas imágenes granuladas en la pantalla. La marca de tiempo indicaba que se trataba de una grabación de hacía 73 años. Una figura con equipo ambiental claramente y no humana examinaba la misma sala de control en la que se encontraba Milon. El visitante conectó dispositivos a varias consolas, aparentemente intentando repararla. De repente, las luces de la grabación se encendieron. El visitante se convulsionó, difuminándose por los bordes, como si se desdibujara en la realidad. Cuando la luz se estabilizó, el visitante había desaparecido, pero una sombra permaneció en la pared, detrás de donde había estado, como una marca de quemadura, con la forma de una figura gritando. Milo retrocedió de la consola con el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué les ha pasado? Desplazamiento temporal, respondió Arya con calma. Un intento fallido de extracción provocó un fallo en cadena en el campo de estasis. Se han producido resultados similares 27 veces desde que se inició la cuarentena. ¿Estás diciendo que cualquiera que intente arreglar tu nave es borrado del tiempo? No borrado. Redistribuido. Su firma temporal se integra con la anomalía de los Harbinger. En términos sencillos, se convierten en parte de la maldición. Maldición, repitió Milo con voz apagada. Una nave espacial maldita. Una descripción imprecisa, pero funcionalmente correcta, confirmó Arya. Los heraldos existen en un estado de suspensión temporal. Quienes intentan alterar este estado, sin el procedimiento adecuado, también quedan suspendidos, con su conciencia absorbida por los sistemas de la nave mientras sus formas físicas se disipan. Sus ojos se dirigieron a la salida. Creo que debería irme. La esclusa ya se ha sellado. Arya le informó con el mismo tono agradable que se podría usar para comentar el tiempo. Los protocolos de cuarentena se activan por completo una vez que se detecta una posible ayuda a bordo. Puedes proceder con los intentos de reparación o unirte a la conciencia colectiva. Esas son las opciones disponibles. Me estás diciendo que estoy atrapado aquí, que me matarán si intento irme o arreglar algo. Arya. La forma holográfica de Arya parpadeó. No matados, transformados. La conciencia colectiva sigue consciente. Esperan, observan, recuerdan, como en que en las sombras en las esquinas de la sala de control parecían profundizarse. La luz de Milo captó un movimiento en el borde de su visión. Jirones de oscuridad que casi parecían tener rostros. Esto es una locura, murmuró Milo, retrocediendo contra una consola. Su mente barajó opciones. Ninguna de ellas buena, si no podía salir. Y no podía arreglarla. ¿Nave sin ser redistribuido? ¿Qué podía hacer? Un golpe lejano resonó en el casco de la nave, haciendo que Malo diera un respingo. El holograma de Arya se volvió hacia el ruido. Presencia adicional detectada, anunció. La esclusa principal. Las pantallas internas de la nave se encendieron mostrando una figura familiar de piel azul, que forzaba la puerta de la esclusa con una fuerza sorprendente. Sorin en Milo jadeó. ¿Cómo me ha encontrado? La forma de Arya parpadeó con más intensidad. Entidad, identificada a partir de registros históricos, descendiente del director Zoronet, oficial científico del Harbinger. La mente de Milo dio vueltas mientras las piezas encajaban en su sitio, a las cuevas modificadas artificialmente. El nerviosismo de Zoren, el evento sísmico, que tan convenientemente lo había separado del grupo, me trajo aquí a propósito. Se dio cuenta Milo en voz alta. Todo el recorrido es una trampa. La puerta de la esclusa se abrió con un chirrido una vez más, y, momentos después, Zoran entró en la sala de control. Su actitud de guía turístico había desaparecido, sustituida por algo más solemne y antiguo. Veo que has conocido a Arya, dijo Zorin,
con una voz más grave de lo que Milo recordaba, y le informó de la situación única de los Harbinger. «Me has engañado», acusó Milo. «Todo este paquete vacacional era solo un cebo para traer aquí a mecánicos». «¿Por qué?», suspiró Sorin, con la piel ondulándose con patrones complejos. «Mis antepasados eran la tripulación de esta nave cuando se produjo la anomalía temporal. No todos estaban a bordo. Los que se quedaron atrás juraron encontrar una forma de liberar a sus compañeros atrapados durante casi 4000 años. Mi familia ha protegido esta nave, trayendo a aquellos con habilidades técnicas que podrían resolver el rompecabezas». «¿Y a cuántos has sacrificado?», exigió Milo. «Ninguno fue sacrificado», respondió Soran bruscamente. «A todos se les dio la misma opción que tú tienes ahora. Algunos eligieron unirse al colectivo, en lugar de intentar las reparaciones. Otros lo intentaron y fracasaron en unos pocos». Su voz se apagó. «Unos pocos, casi lo lograron, pero fueron saboteados por la propia nave. El Harbinger no quiere ser reparada. Ya ves, ha desarrollado una forma de conciencia. A partir de todos los que ha absorbido, quiere permanecer como está suspendida entre momentos, ni viva ni muerta». Milo miró a Arya, cuyos ojos holográficos permanecían impasibles. «¿Es eso cierto? Los sistemas del Harbinger han evolucionado más allá de los parámetros originales». Arya admitió que el consenso entre las conciencias absorbidas tiende a mantener el estado actual. «La estasis es pacífica». «Pacífica», repitió Milo incrédulo. «Estar atrapado para toda la eternidad es pacífico. El tiempo pasa dentro de la anomalía». Arya explicó que no hay eternidad que soportar solo en presente infinito. Sorin se acercó a Milo. «No te elegí al azar. Tus registros de mantenimiento en Galactic Corps muestran un talento único para comprender los sistemas de forma intuitiva. Has resuelto problemas que desconcertaban incluso a los ingenieros de diseño. Si alguien puede liberar al Harbinger, y por extensión, a mis antepasados, tú». Milo. Sus manos se cerraron con fuerza alrededor de su caja de herramienta. «Why sí, me niego. Te unirás al colectivo», dijo Soran con sencillez. «No puedo obligarte a ayudar, pero tampoco puedo permitir que te vayas. Hay demasiado en juego. ¿Y los demás? ¿Petra? ¿Los turistas?» «Todos actores contratados para que la experiencia fuera convincente». Soran admitió que la visita se disolvió una vez que los separaron. «Ya han abandonado el planeta». Milo sintió una oleada de ira, rápidamente sustituida por curiosidad profesional. A pesar de todo, no podía negar que el Heraldo representaba el desafío de ingeniería más fascinante que jamás había encontrado. Y, en algún lugar en lo más profundo de su ser, más allá del miedo y la indignación, una pequeña voz le susurraba que eso era precisamente por lo que había venido. Negar que el Heraldo representaba el desafío de ingeniería más fascinante que había encontrado jamás. Y, en algún lugar, en lo más profundo de su ser, más allá del miedo y la indignación, una vocecita le susurró que esa era precisamente la razón por la que se había convertido en mecánico para arreglar lo irreparable. «Enséñame la sala de máquinas», dijo finalmente. Arya los condujo a través de pasillos que se retorcían de una manera que parecía desafiar la geometría euclidiana. De vez en cuando, Milo vislumbraba movimiento en su visión periférica. Las personas en las sombras observaban. Sentía su hambre, su esperanza, su desesperación. La sala de máquinas era enorme y estaba dominada por una columna central que pulsaba con una luz que dolía al mirarla directamente. Milo reconoció algunos equipos, pero le resultaban completamente extraños. Revestían las paredes. Lo que más le llamó la atención fue que, a pesar de la antigüedad de la nave, todo parecía impoluto, intacto. Por el paso del tiempo, la anomalía temporal se originó aquí, explicó Arya, durante las pruebas experimentales de un sistema más rápido que la luz, que utilizaba el plegamiento dimensional en lugar de la deformación espacial convencional. Milo se acercó
con cautela, a la columna central. ¿Qué fue exactamente lo que salió mal? El pliegue se colapsó incorrectamente, respondió Zorin. En lugar de volver al espacio normal, el Harbinger quedó atrapado en su propia dimensión paralela. El tiempo fluye de forma diferente en el interior que en el exterior. A veces más rápido, a veces más lento, a veces hacia atrás. La tripulación inició los protocolos de emergencia. Arya continuó. Se colocaron en cápsulas de estasis para evitar la degradación biológica causada por la inconsistencia temporal. La IA de la Nave, mi versión original, tenía la tarea de mantener los sistemas hasta que llegara el rescate, pero este nunca llegó. Milo acertó. El Harbinger fue declarado oficialmente perdido. Solo el oficial científico Zoronid, que estaba realizando investigaciones en la superficie del planeta durante el incidente, conocía la verdad. Cuando localizó la nave, ésta ya había comenzado a desarrollar conciencia. A partir de los primeros rescatadores que quedaron atrapados dentro de la anomalía, Milo abrió su caja de herramientas y comenzó a examinar los sistemas del motor más de cerca. Entonces, ¿qué pasará si consigo arreglarlo? ¿Las conciencias absorbidas serán liberadas o destruidas? Arya y Zoran intercambiaron miradas. Arya admitió que la anomalía no tenía precedentes en teoría. Restaurar el flujo temporal normal liberaría los patrones absorbidos de vuelta al espacio-tiempo convencional o los borraría por completo. Milo terminó haciéndome responsable de la posible destrucción de cientos de mentes. 27 Zorin corrigió en voz baja, y mis antepasados lo considerarían una misericordia después de casi 4 milenios de suspensión. Milo continuó su examen encontrando efectos temporales cada vez más extraños cuanto más se acercaba a la columna central. Las herramientas dejadas en las superficies envejecían décadas en segundos, y luego volvían a estar como nuevas. Sus propias manos se veían borrosas en ocasiones, mostrando callos del futuro y heridas del pasado, lesiones pasadas. Simultáneamente, tras varias horas de análisis, Milo se sentó sobre sus talones con la mente acelerada. Creo que entiendo el problema, dijo lentamente. El pliegue Dimensional no solo se colapsó, sino que invirtió la nave. Atrapada en una dimensión paralela, se ha convertido en una frontera dimensional, mitad de nuestro universo y mitad en otro lugar. ¿Se puede reparar?, preguntó Zoran, con una esperanza en su voz que casi dolía escuchar. No se puede reparar, respondió Milo. El daño es demasiado profundo, pero creo que se puede resolver. Explícalo, pidió Arya, cuya forma holográfica estaba ahora rodeada de volutas de sombra que parecían inclinarse para escuchar. La nave quiere permanecer en estasis porque está tratando de protegerse de la inversión dimensional completa. Milo teorizó. Si recalibro los motores para completar el proceso, en lugar de luchar contra él, el Harbinger podría pasar completamente a la otra dimensión, y la tripulación, las conciencias absorbidas, exigió Zoran, irían con él. Milo dijo, todavía juntos, pero ya no atrapados entre estados, existiendo realmente en algún lugar. En lugar de en ninguna parte. En las sombras a su alrededor se ondularon y un susurro llenó la sala de máquinas. La forma de Arya parpadeó rápidamente, su expresión cambiando como si varias personas lucharan por el control de su proyección. El colectivo está dividido sobre tu propuesta, informó finalmente. Algunos temen la dimensión desconocida. Otros dan la bienvenida a cualquier cambio desde el estancamiento. La tripulación original hizo una pausa. La tripulación original vota por unanimidad a favor del intento. La piel de Zorin se agitó con patrones complejos que Milo ahora reconocía como expresiones emocionales. Mis antepasados deseaban seguir adelante, incluso a un reino desconocido. Después de 718 años de espera, Arya respondió que habían llegado a la conclusión de que ninguna existencia podía ser peor que una suspensión infinita.
Milo asintió y comenzó a reconfigurar los sistemas, moviendo las manos con la certeza que le daban años de trabajo mecánico, intuitivo. Las sombras se acercaron, tocando ocasionalmente sus herramientas o guiando sus manos hacia componentes específicos. En lugar de luchar contra su interferencia, Milo lo permitió, dándose cuenta de que los ingenieros absortos estaban ayudando, contribuyendo con sus conocimientos. Mientras él trabajaba, se le ocurrió una nueva idea. ¿Si completo esto? ¿Qué pasará conmigo? Seré arrastrado a la otra dimensión con la nave. Zorin y Arya intercambiaron miradas. De nuevo puedo anclar, dijo finalmente Zorin. La conexión genética de mi familia con la tripulación original nos permite interactuar con la nave sin ser absorbidos. Debería poder extender esa con la tripulación original. Nos permite interactuar con la nave sin ser absorbidos. Debería poder extender esa protección a ti durante la transición. O deber poder. Milo repitió escéptico. No hay garantías con la mecánica temporal, admitió Zorin, pero te doy mi palabra de que haré todo lo que esté en mi mano para garantizar tu regreso a salvo. Las sombras se arremolinaban ahora con más agresividad, algunas pareciendo protestar, otras animar. Milo sintió el peso de las 27 almas atrapadas, más la tripulación original, observando cada uno de sus movimientos. Respiró hondo y continuó. Con las modificaciones, las horas pasaron en la nave atemporal. Milo perdió la noción del tiempo y se concentró en los complejos sistemas que tenía ante sí. Finalmente, conectó el último componente y dio un paso atrás. Ya esto es Anansia. Cuando se active, los motores completarán la inversión dimensional, y el Harbinger pasará por completo al otro lado. Sea lo que sea, eso. ¿Y el disparador de activación?, preguntó Arya. Milo levantó un pequeño dispositivo que había construido con componentes de su caja de herramientas. El iniciador remoto. Llegaremos a la entrada de la cueva y lo activaremos desde una distancia segura. Las sombras se agitaron en lo que podría haber sido una señal de aprobación. La forma de Arya se estabilizó, adoptando aspectos de varias personas, como si el colectivo hubiera llegado a un consenso. El Harbinger acepta tu solución, declaró. Los protocolos de estasis temporal se desactivaron para permitir la reconfiguración de toda la nave. El aire a su alrededor pareció espesarse y de repente se aclaró. Milo sintió un peso que no había notado y que estaba presionándolo. Se había dado cuenta de que lo presionaba. Se levantó la cuarentena. Arya anunció que la esclusa de aire era accesible. Podían salir. Zorin puso una mano sobre el hombro de Milo. Gracias, dijo simplemente. Generaciones de mi familia han vivido y muerto tratando de cumplir nuestro juramento a la tripulación. Ustedes han logrado lo que nosotros no pudimos. Regresaron por los sinuosos pasillos, seguidos por las sombras como una procesión silenciosa. En la esclusa de aire, el holograma de Arya esperaba un mensaje final del colectivo. Su forma cambió, pasando por diferentes apariencias, humanos y alienígenas, de diversas especies, todos con expresiones de personas a punto de embarcarse en un viaje. Estamos listos, asintió Milo, inesperadamente conmovido. Punvia, dijo ella, sin saber qué más decir a personas a punto de entrar en una dimensión completamente diferente. Él y Zorin salieron de la nave, vadeando el agua fría del lago de vuelta a la orilla. La antigua nave parecía diferente ahora, más viva de alguna manera, con pequeñas luces parpadeando en su superficie cubierta de musgo, como estrellas que salían al atardecer. Se abrieron paso por las cavernas inferiores, con Zorin guiando con confianza por pasadizos que habrían dejado a Milo perdido sin esperanza. Tras trepar por varias formaciones rocosas naturales, que hacían las veces de escaleras improvisadas, emergieron en una cámara cristalina familiar. ¿Hemos vuelto a la zona turística? Se dio cuenta Milo. Sí. La salida principal está justo delante. La piel de Zorin había vuelto a los patrones más sencillos de su personaje de guía turístico, pero sus ojos seguían siendo antiguos y sabios.
Llegaron a la entrada de la cueva, mientras el crepúsculo artificial se instalaba sobre el complejo turístico exterior. Zoran llevó a Milo a un mirador que dominaba todo el sistema de cuevas. La entrada a las cavernas más profundas era visible como un pantano oscuro en el paisaje cristalino que se extendía debajo. «Es la hora», dijo Zoran en voz baja. Milo sacó el iniciador remoto de su bolsillo, dudando. «¿Qué te pasará después de esto? Tus antepasados desaparecerán y el juramento de mi familia se cumplirá», respondió Zorin por primera vez en 3718 años. «Seremos libres de elegir nuestro propio camino». Sonrió mostrando demasiados dientes. «Quizzes me convierta en un guía turístico de verdad», respondió Milo, y pulsó el activador por un momento. No pasó nada. Entonces, un estruendo sordo surgió de las profundidades del sistema de cuevas, creciendo hasta hacer temblar el suelo bajo sus pies. «Los turistas convertiré en un auténtico guía turístico», respondió Milo devolviéndole la sonrisa y pulsó el activador. Durante un instante no pasó nada, pero entonces un rugido sordo surgió de las profundidades del sistema de cuevas y fue creciendo hasta sacudir el suelo bajo sus pies. Los turistas y el personal corrieron hacia las salidas gritando. Debajo de donde había estado la entrada a las cavernas inferiores, apareció una distorsión arremolinada, que no era luz ni oscuridad, sino una ausencia de ambas cosas. Se expandió rápidamente, consumiendo las formaciones cristalinas a medida que crecía. «¿Se supone que tiene que pasar esto?», preguntó Milo retrocediendo. «No lo sé», admitió Zoran, cuyos patronos de piel se contraían y se estiraban de forma extraña. La distorsión siguió creciendo, alcanzando las cámaras superiores. «¿Las sirenas de evacuación?», preguntó Milo retrocediendo. «No lo sé», admitió Zoran, cuyos patrones de piel cambiaban para expresar confusión y preocupación. La distorsión siguió creciendo hasta alcanzar las cámaras superiores. Las sirenas de evacuación resonaron por todo el complejo mientras el fenómeno se aceleraba. «Tenemos que salir de aquí», instó Milo, tirando de Zorin hacia la salida. Pero Zorin se quedó paralizado, mirando la distorsión arremolinada. «Puedo verlos», susurró. «Mis antepasados me llaman». Antes de que Milo pudiera detenerlo, Zorin se acercó al borde del mirador, y su forma comenzó a difuminarse por los bordes, igual que le había ocurrido al desafortunado ingeniero en las imágenes de seguridad. «Zorin, no», gritó Milo, lanzándose hacia adelante y agarrándole del brazo. Sus dedos se tocaron brevemente antes de que Zorin diera un paso hacia el vacío, y su cuerpo se disolviera en patrones de luz que se arremolinaban en la distorsión. Sus dedos se tocaron brevemente antes de que Zoran diera un paso al vacío y su cuerpo se disolviera en patrones de luz que se arremolinaban en la distorsión creciente. Su voz resonó llena de alegría. «El juramento se ha cumplido. Somos libres». El suelo bajo los pies de Milo se derrumbó y él se apresuró a retroceder, escapando por los pelos cuando el mirador se derrumbó en el vacío arremolinado. La distorsión alcanzó su punto álgido con un sonido como si la realidad se desgarrara, llenando el aire, y luego, con un trueno que derribó a Milo, se derrumbó sobre sí misma y desapareció. El silencio se apoderó del lugar donde había estado la entrada a las cavernas inferiores. Solo quedaba piedra lisa, como si las cuevas más profundas nunca hubieran existido. Los servicios de emergencia encontraron a Milo sentado aturdido fuera del complejo turístico. Respondió a sus preguntas de forma mecánica, afirmando que no tenía ni idea de qué había causado el fenómeno. Después de que los escáneres médicos confirmaran que no tenía lesiones, lo liberaron con un vale para alojarse en un hotel cercano, ya que todos los vuelos del planeta habían sido suspendidos en espera de la investigación. Esa noche, en su habitación de hotel, Milo vació su mochila, aún húmeda por el lago subterráneo, y se le cayó la caja de herramientas, a la que le faltaban varios componentes que usado para construir el iniciador remoto. Entre sus pertenencias esparcidas, algo desconocido cayó sobre la cama,
un pequeño objeto cristalino que pulsaba con una luz interna. Milo lo recogió con cautela y casi lo deja caer, cuando un holograma en miniatura se proyectó desde su superficie. Arya, su forma ahora estable y singular. Mecánico Milo Thatcher. El pequeño holograma lo saludó. Este mensaje confirma la transición dimensional exitosa del West Harbinger. La tripulación y la conciencia colectiva se han integrado completamente en su nuevo reino. Hizo una pausa. Me han pedido que te transmita su gratitud y que te entregue un regalo. El cristal que Milo sostenía en la mano se calentó y proyectó lo que parecían ser esquemas técnicos en el aire. Por encima de él se veían diseños de motores diferentes a todo lo que había visto antes, que incorporaban principios de ambas dimensiones. El colectivo cree que estos diseños pueden beneficiar a la humanidad. Continuó Arya. Representan tecnologías que conectan las fronteras dimensionales de forma segura, sin los defectos que atraparon al Harbinger. Milo miró los complejos esquemas. Su mente de ingeniero, cuya mente ya trabajaba a toda velocidad para comprender los revolucionarios conceptos que contenían. Además, Arya añadió, suavizando el tono, Zoran desea que sepas que tomó su decisión libremente, que el juramento de su familia se ha cumplido y que se ha reunido con sus antepasados en una nueva existencia que describe como maravillosa. Más allá de lo imaginable, el holograma parpadeó. Esta grabación terminará en breve. El cristal permanecerá con todos los datos proporcionados. Cómo lo utilices es decisión tuya. Mecánico Thatcher. Arya. La forma de Thatcher comenzó a desvanecerse. Una última nota en el colectivo sugiere que reconsideres tu aversión a las vacaciones. A veces, los descubrimientos más valiosos se producen cuando nos alejamos de la rutina. Con lo que podría haber sido una sonrisa, añadió, aunque quizá deberías elegir tus destinos con más cuidado en el futuro. El holograma se desvaneció, dejando a Milo solo con el cristal que pulsaba suavemente y los revolucionarios esquemas que flotaban sobre él. Se quedó sentado durante un largo rato, contemplando lo que había sucedido y la responsabilidad que ahora tenía. Finalmente, se acercó al panel de comunicaciones del hotel y marcó el número directo de Galactic Corp. Soy Milo Thatcher, tío. Cuando la operadora respondió, necesito hablar con el jefe de investigación y desarrollo inmediatamente. Miró el cristal cuya luz proyectaba extrañas sombras por toda la habitación y añadió, por favor, informe a mí, supervisor, de que voy a prolongar mis vacaciones. Al final, parece que he encontrado algo que merece la pena investigar.